Los derechos de esta historia no me pertenecen. Todo el crédito es para su autor original, Kudov. Encontrarán el enlace a su perfil en la descripción, así como el link directo a la historia, por si desean apoyarlo y leerla desde la fuente original. Sin nada más que agregar. Comencemos. Cómplices Izuku Momo. Una primera charla. Sintió el calor de aquellos suaves destellos del ocaso amenazante compartir. Los sintió sobre su rostro, besando delicadamente sus mejillas, rozando con soltura sus labios, tocando sutilmente su nariz. Una pequeña sonrisa se apoderó de ella. El carmín sobre sus mejillas, justo debajo de sus delicados ojos onix. ¡Qué lindo!, dejó salir en un susurro. La chica mantuvo su mirada sobre el cielo anaranjado a través del ventanal del aula de clases. Las suaves nubes que se postraban sobre el cielo difuminaban un poco el brillo del sol que se ocultaba. Llevó su mano frente a sus ojos, estirando lo máximo que pudo, haciendo un ademán como si hubiese capturado el sol. ¿Qué tan libre se debe ser para poder sentir el calor del sol sobre mí?, expresó al viento aquella inquietud que desde hacía ya tiempo le daba vuelta en su cabeza. Las actividades como delegada de la clase mantienen a Momo Yaoyorozu bastante ocupada. Ser una heroína a veces va más allá de los golpes. Hay un estatus que mantener, una responsabilidad que pulir. Y ser estudiante de último año de una de las escuelas más prestigiosas de todo Japón solo complica esa parte con mayor dureza. Bueno. Dio una suave palmada al aire. Terminemos con esto y con suerte tendremos un poco de tiempo para hacer la tarea del profesor Aizawa. Momo se animó a sí misma, buscando una falsa motivación. Dio un último vistazo a su alrededor. El aula 3, lucía impecable gracias a ella. La sonrisa y la mirada ilusionada llena de satisfacción en su rostro reflejaron su alegría infantil. Solo necesito llevar estos papeles a la oficina del director y seré libre por hoy. Momo sonrió con felicidad observando la pila de hojas de papel frente a ella. Trabajo sencillo para la heroína Creati. La chica sonrió con emoción, flexionando su brazo en símbolo que denotaba su fuerza. Oh. El suspiro de sorpresa detrás de ella resonó en eco sobre el aula vacía. Momo se giró sobre sí misma, ligeramente sobresaltada. ¿Midoriya?, preguntó un poco confundida. ¿Qué haces tan tarde por aquí? Izuku Midoriya, catalogado como el más fuerte de los nuevos tres grandes de la Academia UA. Prospecto a héroe número 1 y aclamado por la gran mayoría. Presidenta, se inclinó suavemente en un ademán. Siento la irrupción, regresé por algo que había olvidado. El chico rió suavemente, ingresando al aula en pasos ligeros. Momo se encontraba lejos de él, pero aún así lograba entender el respeto que había a su alrededor. Lo observó. Su cabello verde ligeramente por encima de los ojos que relucían del mismo color en un brillo suavemente superior. Mirada determinada y una sonrisa sutil, llena de confianza que le acompañaban esas pecas características de él sobre sus mejillas. El chico había crecido, tanto así que había logrado sobrepasar su propia estatura lo suficiente. La mirada de Momo se había quedado puesta sobre él. Presidenta. Pese a los años que ya habían compartido juntos, aún seguía impactándole el cambio en él. Más allá del físico, aquel pequeño chico temeroso de cabello verde había quedado atrás. Presidenta. Un chico grande, imponente. Su aura transmitía seguridad, confianza. Digno de un héroe. Presidenta. Momo reaccionó al instante en que sintió una mano sobre su cabeza. La chica parpadeó un par de veces, ligeramente confundida. Su mirada se movió lentamente hasta chocar con aquel esmeralda de sus ojos. Tartamudeó por la vergüenza. Lo siento. Momo se alejó sutilmente de él, solo un par de centímetros. El principal motivo de su vergüenza fue saber que su mirada se había por un largo tiempo en él. Bueno, Midoriya. Espero hayas encontrado lo que buscabas, rió por lo bajo, llena de vergüenza. La chica suspiró, encaminándose de nuevo hacia aquella pila de hojas de papel, dispuesta a culminar su última misión. Izuku observó todo eso con una ligera sonrisa. Cerró los ojos suavemente y se encaminó hacia ella, precipitándose y tomando una parte de esa pila de hojas. Momo musitó extrañada. Yo sé que puedes hacerlo todo tú sola, pero déjame ayudar a la persona que nos ha cuidado estos últimos años. Momo lo observó directamente. De todos los años que han pasado, de todos los cambios que ha cruzado. Todo había cambiado en él, menos su sonrisa. Claro. Ambos tomaron una parte de la pila de hojas de manera equitativa y comenzaron a caminar entre los desérticos pasillos de la academia. Momo caminaba ligeramente por delante, guiando el camino. El sordo sonido de su andar fue lo único que resonaba entre ellos. El silencio se hacía más notorio mientras más avanzaban. Momo estaba nerviosa.
Pese a todos esos años que compartieron, conocía poco más que nada sobre aquel chico de ojos verdes. Oye. Oye. Sus voces chocaron al mismo tiempo. Ambos guardaron silencio al mismo tiempo. Ambos rieron suavemente al mismo tiempo. Tú primero, mencionó Izuku, retomando la charla. Momo sonrió un poco. ¿Lograste encontrar lo que buscabas? Izuku la observó confundido, ladeando suavemente su cabeza. Al no recibir respuesta, Momo llevó su mirada hacia atrás, observándolo de reojo. Aquello por lo que regresaste al aula, repitió ella. Ah. Eso. Rió él. Claro, eso, sí, mentía. No había olvidado nada. El único motivo por el cual había regresado a aquella aula ahora estaba conversando con él. Los chicos continuaron andando en un silencio mortífero, donde ahora el sonido de las hojas de los árboles golpeándose entre sí gracias al viento que lograba colarse entre los ventanales ligeramente abiertos se sumó a su banda sonora. Izuku se percató de cómo la mirada de Momo se desviaba hacia el cielo naranja, donde el ocaso amenazaste con ocultarse se postraba sobre sus rostros. Es lindo, mencionó Izuku, mirando hacia el mismo lugar que hacía Momo. Los atardeceres son lo mejor, respondió ella con una sonrisa feliz sobre su rostro. Izuku la observó de nuevo. Aquella sonrisa, como pocas veces la había visto, lo embriagaron. El chico sonrió y en un impulso, se encaminó rápidamente hacia ella. Tengo una idea. Mencionó, atrayendo la atención de Momo. Antes de que pudiese decir o hacer algo, el chico tomó sutilmente su mano. Se apoderó de aquella pila de hojas de papel que anteriormente tenía y las dejó sobre el suelo del pasillo. Continuaremos después. Izuku comenzó a correr entre los pasillos, sujetando con firmeza la mano de Momo, guiándola hacia algún destino inconsciente. Oye. Gritó ella. ¿Qué haces, Midoriya? Momo no entendía nada. La repentina acción del chico logró confundirla. Confía en mí. Izuku soltó una risita, regresando su mirada hacia Momo. Sus ojos entraron en contacto un par de segundos. Fugaces segundos suficientes para hacer un diálogo más extenso por el cual Momo se dejó llevar. Momo bajó su mirada hacia su mano, prisionera de la mano de aquel chico. El tamaño era indiscutiblemente superior. La asperosidad y firmeza denotaban su fuerza. Las cicatrices, su sacrificio. Eso le avergonzó un poco. Cosa que delató el pequeño carmín en sus mejillas. Continuaron así, una risita de vez en cuando que lograba escaparse de los labios de Izuku fue la única respuesta que Momo recibía. Hasta que después de un par de minutos, llegaron a una puerta. Izuku resopló, tomando una bocanada de aire. Espero no haber llegado tarde, sonrió sutilmente, empujando aquella puerta frente a ellos. El suave y cálido soplar del viento hizo que su cabello negro aprisionado en una coleta se moviera con delicadeza. Sus ojos onix brillaron más que de costumbre y bajo ellos, sus mejillas se inundaron en un suave carmín. Ambos caminaron a la par, donde Izuku dejó de tomar la mano de Momo, permitiendo que ella se maravillara con la vista frente a sus ojos. Habían llegado a la parte más alta de la academia, donde toda la ciudad se podía contemplar a la perfección. Aquellos edificios que contaban historias que flotaban entre aceras y farolas. Todo eso que, para Momo Yaoyorozu quedó en un segundo plano al observar el ocaso ocultándose, otorgándole a ella y solo a ella los últimos destellos de su fugaz luz. Izuku la observó desde atrás. El uniforme se movía sutilmente a juego con su cabello negro en una coleta característica. Su mirada elegante, ahora bañada en emoción, le regalaron una sonrisa única. Después de un par de segundos, el cielo comenzó con el azul de las primeras estrellas nocturnas. Los atardeceres son hermosos, musitó ella en un feliz hablar. Izuku jamás apartó la mirada de ella. Ni por nada ni por nadie. Lo son, confesó él en un susurro, aún sin apartar su mirada de ella. Al final lograron concluir con la tarea principal. Momo había mencionado que podía seguir por su cuenta. Izuku la ignoró y siguió junto a ella. Ambos caminaban bajo las predominantes estrellas de la noche, que iluminaban su camino regreso a los dormitorios. La charla, pese a que fue poca, fluía. Compartieron un par de detalles íntimos y unas cuantas risas. Al entrar a los dormitorios fueron recibidos por sus respectivos grupos de amigos, haciendo que sus caminos se separaran abruptamente. Izuku regresó la mirada sutilmente buscando la mirada de ella. Fracaso. Momo hizo lo mismo un par de segundos después. También fracasó. Pese a eso, una sonrisa imborrable permanecía en sus rostros, cómplices de una aventura que inició con una primera charla. Recién lo había comprado. Un suave suspiro dejó sus labios rosados suavemente entreabiertos. Sobre la mesa del profesor Aizawa, dentro del aula de clase, se postraban distintos documentos.
Pese a que creían que eran excesivos, Momo Yaoyorozu siempre cumplía su deber. La chica rebuscó y rebuscó entre su mochila en busca de algún bolígrafo extra para continuar con su trabajo. ¡Ac! Refunfunó. Momo llevó su mano a la sien, masajeando suavemente. Hacer aquellas actividades por 3 años de manera consecutiva deterioraba su paciencia paulatinamente. Respira, Momo, respira, se consoló a sí misma en un susurro apenas audible. Llevó la vista hacia su constante y favorito lugar. Aquellos ventanales gigantes del aula, donde lograba divisar los suaves destellos del sol colándose a través del cristal. Sus ojos ónix brillaron sutilmente, y sobre sus mejillas, un leve rubor la transportó a un par de días antes, cuando fue arrastrada hacia la mejor vista que sus ojos habían podido experimentar. Momo soltó una risita, suave y ligera. Debería agradecerle, fue un lindo gesto, murmuró, cerrando los ojos con una sutil sonrisa en los labios. No hay de qué. Su espalda se tensó. Momo giró rápidamente la cabeza hacia su costado, donde aquella voz de imprevisto resonó desde el marco de la gigantesca puerta del aula. ¿Mi Midoriya? Preguntó, un poco sobresaltada. Izuku sonrió ladinamente, adentrándose y recortando sutilmente la distancia entre ellos. La chica lo siguió con la mirada. La suave vergüenza al ser descubierta en sus pensamientos en alto se reflejó en sus ojos. De nada, volvió a responder el chico, aún manteniendo aquella sonrisita que rozaba con las ganas de querer molestarla. Acción en la cual Momo Yaoyorozu cayó. Frunció el ceño, cruzándose de brazos. ¿Cómo sabes que se trata de ti, eh? Izuku apoyó una mano en su cadera y ladeó la cabeza con gesto pensativo. Oh, eso es sencillo. Haga. Izuku volvió a sonreír, ahora con cierto brillo en los ojos. Porque solo yo buscaría cualquier manera de volver a verte sonreír así, señorita presidenta. El viento entró sin permiso por los ventanales abiertos, despeinando los mechones sueltos de Momo y obligándola a apartarlos de su rostro con la mano. Aún con eso, no pudo escapar de los ojos verdes del chico frente a ella. Había algo en su mirada. Un brillo único y sutil que recorrió su espalda y encendió un suave ardor en sus mejillas. Momo bajó la mirada. ¿Cómo había pasado de molestia a vergüenza en cuestión de segundos? ¿Qué cosas dices? Susurró, sintiendo su propia voz más temblorosa de lo esperado. Izuku la observó. Su sonrisa se enterneció y volvió a cortar la distancia entre ambos. ¿Mucho trabajo? Preguntó. Momo negó con un leve gesto de la cabeza. Ya me falta poco, solo que la tinta de mi bolígrafo se terminó, confesó con una risita. Buena suerte la tuya. Izuku dejó su mochila sobre la mesa y sacó una silla para colocarse frente a ella. Tengo un arsenal adecuado para tu situación. Ante la sorpresa de Momo, el chico sacó de su mochila un estuche repleto de bolígrafos y lo dejó frente a ella con una sonrisa orgullosa. Momo lo observó en silencio, con una ceja arqueada. Ah, Midoriya. ¿Sí? ¿Todo esto es tuyo? Por supuesto, por algo están en mi mochila. La chica tomó uno de los bolígrafos y lo giró entre sus dedos, hasta encontrar un pequeño detalle en el costado. ¿Seguro? Porque este tiene grabado el nombre de Mina en él. El rostro de Izuku se congeló un instante antes de llevar ambas manos a su cabeza, dramatizando una pose digna de una obra del Renacimiento. El rostro de Izuku se congeló un instante antes de llevar ambas manos a su cabeza, dramatizando una pose digna de una obra del Renacimiento 14. Magia color humilde. Eres un idiota, ¿lo sabías? Ouch. El chico rió, llevándose una mano al pecho en falso dramatismo. Cara bonita, palabras hirientes. Momo chasqueó la lengua, pero Izuku notó el leve temblor en sus pestañas cuando bajó la mirada, mordiéndose el labio inferior. Interesante. Mala mía, dijo él, con una sonrisa divertida. Prometo regresar esto a sus dueños, pero por ahora toma uno para que puedas ser libre por hoy. Momo lo observó fijamente. Sus ojos onix rebuscaron de manera seria la esmeralda brillante de él. Suspiró. Como sea. ¿Qué es lo que haces aquí? Oh, yo. Izuku sonrió de lado. Iba por ahí sin rumbo y, ¿qué crees? Me perdí justo donde tú estabas. Qué conveniente, ¿no? ¿Te gusta molestarme, verdad? Musitó ella, como si no quisiera ser escuchada. Izuku sonrió. Si te digo que solo esperaba por ti, ¿aceptarías un helado? Momo lo observó. ¿Un helado? ¿Qué dices? Ella movió la mirada hacia la pizarra. Luego hacia los ventanales. Al suelo. Al techo. De nuevo al ventanal. Sos dedos titubeantes sobre la falda negra delataban su nervio. Aquellos recuerdos de hacía ya un par de días le volvieron a invadir.
Recordaba la vista, el sol sobre su rostro, la calidez de su mano. Suspiró y se dejó embriagar por una sonrisa tierna gracias al recuerdo. Suficiente respuesta para Izuku. Muy bien, musitó en un tono lo suficientemente bajo como para que Izuku apenas lo escuchara. Izuku sonrió. Esperaré por ti, señorita presidenta. Los pasos lentos de Izuku Midoriya hacían contraste con el danzante corazón lleno de nervios de Momo Yaoyorozu. Cerrado. Frente a ellos, aquel pequeño establecimiento que vendía los helados favoritos de Izuku Midoriya había decidido cerrar justo ese día, justo a esa hora. El letrero neón apagado y los helados tan cerca y tan lejos fueron el detonante del fin para Izuku. Vi suficiente, el chico dio una palmada al aire. Me voy a matar. Izuku comenzó a caminar en otra dirección. Momo observó con cierta gracia aquella rabieta infantil que el chico daba. Cerca de aquí hay un pequeño supermercado. Me convenciste. Izuku irrumpió al instante, colocándose junto a ella. Momo rió suavemente con gracia. Para Izuku era una experiencia única verse sumido ante dicha acción. Le gustaba, y eso le ocasionaba hacer de todo para lograr obtener una sonrisa más. Eres fácil de convencer, Momo mencionó con una sonrisa mientras observaba al frente. Caminaban bajo las estrellas de la noche, brillantes y danzantes. El frío se hacía cada vez más presente, pues el invierno se acercaba sin desdén. Izuku la observó sutilmente de reojo. Tal vez lo sea, aquella sonrisa de ella se contagió en él. Tal vez solo lo sea por ti. Los árboles que desprendían las últimas hojas sobre ellos dejaban caerlas entre sus entes, y el sutil golpeteo de su andar sobre el pavimento ligeramente húmedo siempre los acompañó. Momo bajó la mirada, la vergüenza recorrieron su espalda hasta llegar a su rostro. Al llegar al supermercado tomaron un par de helados de la nevera. Frente a aquel supermercado había una pequeña banca debajo de una farola que no funcionaba en la cual decidieron estar. Charlaron un poco, compartieron un par de anécdotas sobre sus aventuras como estudiantes y una que otra de la infancia. Una sonrisa de ella, una sonrisa de él. No era justo lo que Izuku esperaba, pero sí con quien quería estar. ¿Puedo hacerte una pregunta? Ya la hiciste. Momo golpeó suavemente el hombro de Izuku ante su comentario. Ya, perdón. El chico sonrió. Segundos después de no recibir respuesta movió su mirada hacia Momo. Ella evitó a toda costa la mirada de él y sobre su rostro, sus mejillas infladas en término de queja. ¿Me perdonas? No recibió respuesta. Izuku sonrió y en la cuchara de plástico de su helado tomó una pequeña porción que dirigió hacia el rostro de Momo. Perdóname o lloro. Momo observó el gesto de reojo. Le pareció tierno, lo suficiente para que la sonrisa en su rostro comenzara a hacerse costumbre. ¿De qué sabor elegiste? Preguntó ella. Esa es tu misión. Sonrió él, averiguado. El tenue brillo otorgado por la luna fue lo único que ilustraba sus rostros. Momo cerró los ojos, intentó calmar sus nervios y se dejó llevar. Sus labios se entreabrieron, la calidez de su boca hicieron contraste al instante con lo frío del helado. Una sensación peculiar recorrió todo su ser. Era una sensación vieja, la hizo sentir como si fuese niña de nuevo. Oh, sus mejillas enrojecieron sutilmente. Aquella experiencia que al parecer, solo Izuku Midoriya lograba causar allí. Sorprendentemente delicioso para ser de supermercado, ambos se quedaron bajo la luna en un silencio cómodo. Momo volvió a observar a Izuku de reojo. Observó su cabello que se movía sutilmente, lo observó llevar un poco de aquel helado que anteriormente se encontraba aprisionado en sus propios labios, ahora lo hacían en los de él. Sonrió nuevamente y en un suave movimiento iniciado por impulso, acortó la distancia que había entre ellos, estando más cerca. Sorprendentemente delicioso para ser un helado de supermercado, replicó ella en bajo, sumiéndose en la timidez. Momo se acercó, sin darse cuenta, hasta que sus hombros chocaron con delicadeza. ¿Qué era lo que querías preguntar? Murmuró Izuku. Momo observó el cielo estrellado. La sonrisa sobre su rostro fue cómplice de su emoción y sintió que aquel momento fugaz, quería volver a repetirlo. Quería que aquella complicidad fuese avanzando un poco más. Oh, lo olvidé, confesó ella. Izuku movió suavemente su mirada y, pese a la nula luz de aquella farola que no funcionaba, el destello lunar quedó opacado por la dulce presencia de ella. Está bien, esperaré hasta que lo recuerdes, replicó él. Momo sonrió. Izuku, también. Ella ya había perdido la cuenta de cuántas veces lo había hecho. Pero con eso estaba segura de un par de detalles.
Su cabello verde se oscurecía en cuanto se acercaba a sus ojos del mismo color. Solía rascar su nariz con el dedo meñique cuando se encontraba concentrado. Movía su pie derecho inconscientemente cuando charlaba con sus amigos. Conocía por pura casualidad ciertos detalles de él al observarlo un par de veces entre clases. Debería ser ilegal verlo de esa manera, señorita acosadora. Momo se sobresaltó ante aquellas palabras cerca de su oído. Movió su mirada hacia su amiga, quien reía sutilmente. Momo raspó su garganta, moviendo con suave serenidad su mirada hacia cualquier otro lado. No sé de qué hablas, Kyouka. Eres tan predecible, capitana obvia, rió. ¿Cuántas veces ya lo desnudaste en tu mentecita perversa? Calla. Kyouka Hirou, como mejor amiga de Momo Yaoyorozu, sospechaba un par de cosas sobre ella. El posible romance entre ella e Izuku Midoriya fue una misión primordial desde hacía ya un par de días. ¿Entonces solo te quedarás aquí, observándolo de lejos, esperando a que suceda algo? Cuestionó Hirou con una sonrisita. Así es como se coquetea, ¿no? Hirou la observó y entendió que aquello que Momo decía no era una broma. Y conforme entendía eso, su sonrisa se borraba. Por allá también están copiando tu idea. Momo movió su mirada hacia donde los ojos de Hirou indicaban. La sutileza del sol destellaron con suavidad su visión, cegada momentáneamente. Sus ojos onix, brillantes cual material precioso, danzaron con fervor cuando encontraron el destello verde de la mirada de Izuku. Fue un momento breve, fugaz. Lo suficientemente etéreo como para dejarlos columpiarse en un finito espacio donde solo coexistían ellos dos entre una multitud furiosa. Solamente ellos dos. Deku-kun. Aquel llamado intruso los hizo volver a la realidad. Momo apartó la mirada. Izuku también. Al parecer alguien sabe que existe otra manera de coquetear. Hirou rió por lo bajo, intentando molestar a Momo. Momo volvió a observar hacia ese mismo punto de reojo. Jamás le había incomodado la relación que había entre Izuku y Uraraka, sabía que eran unidos. Tengo que entregar unos documentos. ¿Pero por qué comenzaba a incomodarle ahora? Nuevamente tuvo que decir que después llegaba ella. Ya se había acostumbrado a llegar tarde, no por gusto, sino por responsabilidad. Momo gruñó por lo bajo, avergonzada. Aún recordaba la incomodidad de hacía un par de horas. Aquel comentario de su amiga la mantuvieron extraña el resto de clases y eso provocaron que las miradas accidentales que Izuku le daba a ella, las esquivara. Inconscientemente su mirada la llevó hacia el lugar de Izuku, pero ahora no hubo una mirada verde como respuesta, como ella esperaba. Ahora fue el viento ahogándose en la soledad del aula vacía. La chica suspiró un poco, intentando concentrarse en sus actividades y dejar de pensar en él. Fracasó. Toc toc. Momo dirigió de reojo su mirada hacia el marco de la puerta, donde Izuku como de costumbre siempre la esperaba. Y volvió a esquivarle la mirada. El suspirar del cielo comenzaba a ser gélido. El destellante sol, oculto entre las nubes, dejaba con delicadeza sobre sus rostros los últimos detalles de su pigmentación. Izuku entró a pasos lentos, como si no quisiese ser descubierto pese a que su presencia allí era notoria. El sonido del tablero siendo rayado llamaron la atención de la chica, quien de reojo observó la espalda del chico, quien después de unos segundos, dejó ver lo que se postraba allí. ¿Yo? Momo preguntó con cierta curiosidad al leer lo que Izuku había escrito. ¿Quién más? Volvió a escribir Izuku. Momo frunció el ceño con cierta ternura a vista de él. Al estar frente a frente, Izuku le acercó un rotulador. Hola. Momo estaba confundida. No sabía por qué Izuku hacía eso. Tomó aquel rotulador e imitó las acciones del chico. ¿Qué es lo que haces? Es muy grosero no responder a un saludo, señorita presidenta. Momo dio un suave golpe en el hombro de Izuku, haciendo que éste sonriera suavemente. El día de hoy ha sido uno muy extraño, ¿no crees? Momo observó ligeramente de reojo a Izuku, observó la delicadeza con la que escribía. Lo observó lo suficientemente rápido para evitar que él se diese cuenta. Lo ha sido, replicó Momo. Pero tú lo has estado más. ¿Te sucede algo? Te equivocas. No me equivoco. Lo haces. No lo hago. Izuku observó de reojo que mientras más charlaban, sus manos comenzaban a amenazarse entre sí. Su rápida mirada fue lo suficientemente duradera para percatarse de lo pequeña que era la nariz de ella. Tu nariz es pequeña. Momo se confundió un poco con ese cambio de tema tan repentino. ¿Hay algún problema con eso? Ella estaba a la defensiva. Me gusta. Él estaba a la ofensiva. Momo se avergonzó al instante. Desvió su mirada pero aún dejó el rotulador sobre el tablero. Me observas mucho.
Izuku sonrió suavemente. Culpable. Momo se contagió de la sonrisa y la timidez le acompañó, tintada con delicadeza sobre sus mejillas se explayó. También soy culpable. Confesó. Y con ese último escribir, finalmente sus manos chocaron suavemente. Momo regresó la mirada y como había hecho todo ese día, lo hizo de reojo. Contempló las cicatrices sobre su mano, la calidez que, por mínimo roce fuese el contacto, estaba ahí. La mirada de Momo se llenó de inocencia. Su respiración se hizo lenta y el ardor en su rostro aumentó. La chica tomó con delicadeza entre su propio dedo meñique, el de Izuku, haciendo que ambos bajaran su mano. Oye. Por esta vez no me mires, irrumpió Momo. La vergüenza sería mayor a la que podría manejar. Ambos seguían de pie. Su presencia unida solamente por sus dedos relucía incandescente, dejando en segundo lugar un plano existencial repleto de historias de amor. Solo por esta vez, Izuku mencionó con una suave sonrisa. Los últimos destellos se despidieron de ambos, dejando aquellas miradas de reojo que constantemente se otorgaban entre sí, cómplices del deseo disfrazado de desinterés, cómplices de la vergüenza disfrazada de valor. Le costaba admitirlo, pero ella sabía que aquella compañía se había vuelto algo que esperaba cada día. Compartían breves momentos que con excusas baratas por parte de él, se extendían más de lo que ella podía recordar. Él hablaba mucho. Ella lo escuchaba. Momo jugaba al desinterés cuando leía y leía las hojas que tenía que firmar por obligación gracias a su puesto como presidenta de clase. Firma por aquí, firma por allá. Y otra vez, sus ojos se desviaron hacia el marco de la gigantesca puerta del aula que se encontraba tímidamente cerrada. Debo dejar eso. Negó para ella misma con un suave movimiento de cabeza, intentando ahogar el suave rosado de sus mejillas y respiró hondo. Se esforzó en seguir haciendo su trabajo. Lectura, firma. Lectura, firma. Y de nuevo, una mirada más. Lo voy a golpear. Momo se quejó por lo bajo. Todo es su culpa. Su mirada rebuscó aquella zona de confort a través de los cristales de las ventanas. Solía calmarle sentir el suave hablar del viento gélido sobre su rostro, que siempre era acompañado de la mano de aquel ocaso que tintaba de naranja con sutileza su rostro, que a diferencia de otros días, hoy se tintaba de un suave carmín que delataban su sentir. Todo es su culpa, volvió a susurrar por lo bajo, dejando que su corazón siguiera danzando desenfrenadamente. Momo permaneció observando el cielo naranja por un par de segundos más. Reposó su cabeza sobre sus manos, que descansaban sobre la mesa y cerró los ojos. Izuku ya había perdido la noción de cuánto tiempo había observado por encima de su hombro. El cabello negro brillante que envolvía su cuello casi desnudo decoraban con cautela la delicadeza y elegancia de su rostro. Los pómulos suavemente rojos hacían contraste con sus labios súbitamente entreabiertos, agitados por su respiración al dormir. Me entiendo muy bien. Izuku sonrió siendo presa de aquella imagen. Ya lo había hecho un par de veces más antes, y en todas esas ocasiones una ligereza tímida lo envolvía. Entiendo muy bien el por qué me gustas de esta manera. Rió sutilmente, apreciando su ser indefenso con una sonrisa enternecida. El chico se encaminó suavemente hacia donde ella reposaba. Antes, había retirado todo rastro que posaba sobre aquella mesa y lo había reemplazado por un termo suavemente caliente y un pequeño chocolate. Oye, Momo, Izuku susurró suavemente cerca de su oreja. Su mano se postró delicadamente sobre su hombro parcialmente cubierto en el seno de su cabello negro. La chica tardó unos segundos más en despertar, acompañado de unos suaves movimientos y un dulce hablar. La chica musitó suavemente confundida. Su mirada, aún sin saber mucho, divagó entre su entorno. La suave luz mortecina que otorgaba la naciente luna se postró sobre su mirada. Observó las mesas vacías, la pizarra limpia y aquellos nuevos objetos en la mesa frente a ella. «Ah. Hola». Aquel hablar le tomó de imprevisto. Reconoció la voz y eso fue lo que más le avergonzó. La chica movió su mirada hasta encontrarse con él. Su onix oscuro, brillante como único, se alzó aún más al chocar desenfrenadamente con el esmeralda frente a ella. Por alguna razón que ella sabía pero ignoraba, su respiración le pesó y su corazón se agitó. Los segundos que pasaron envueltos en un tenue silencio, divagaron en que sus miradas se clavaran suavemente entre sí. Fueron unos breves instantes, suficiente para hacerle temblar. «Mi Midoriya», dejó escapar ella de entre sus labios. La chica retrocedió suavemente aún sentada frente a la mesa. En su rostro, el rosado de sus mejillas aumentó y la timidez en su voz, gobernó. «Por fin me haces caso». Izuku dejó su mirada sobre ella. Momo lo observó de reojo. «¿Estuviste mucho tiempo aquí?».
Izuku sonrió suavemente. Lo suficiente para saber que balbuceas entre sueños. Momo Yaoyorozu nuevamente fue presa de la vergüenza. Su rostro sumido en rosa acompañó a la timidez de su corazón, que intentó hundir entre sus brazos, encorvándose. ¿Pudiste despertarme antes?, susurró tímidamente. Izuku se quedó en silencio observándola fijamente. Observó a detalle cada rastro de ella, su suave cabello negro que se movía de vez en cuando gracias al viento. Observó su pequeña nariz respirando pesadamente acompañado de sus mejillas enrojecidas, sumidas de la timidez que se plasmaba en su mirada que buscaba cualquier lugar menos a él. Lo siento, fui egoísta. Izuku sonrió suavemente, aún dejando su mirada en ella. Pero no quería dejar escapar la oportunidad de tener este momento para mí, Momo. Y después de tanto esfuerzo por evitarlo, fue imposible seguir haciéndolo. Su mirada, ahora sorprendida, rebuscó los ojos verdes de Izuku. El silencio era habitual, pero cuando su corazón aturdido no dejaba de golpearle el pecho, ella podría jurar que incluso Izuku podría escucharlo. ¿Qué cosas dices? Izuku se quedó en silencio. Ambos permanecieron así en un instante breve donde sus miradas chocaban. Ella tímidamente mantuvo el ritmo. Él, ensoñadoramente apreció cada detalle de su rostro. «Te esfuerzas mucho, Momo», Izuku mencionó. La chica se dejó contagiar de aquella sonrisa eterna en el rostro de Izuku. «Es el trabajo de la presidenta de clase», Momo suspiró con orgullo, alzando la mirada con satisfacción. Izuku dejó salir de entre sus labios una suave risita, observando a detalle las cualidades de la chica. La charla siguió fluyendo como de costumbre lo hacía entre ellos. Izuku hablaba y ella escuchaba. Pero entre frase y frase, para Momo fue imposible omitir aquella veracidad que le hacían sumirse en una silenciosa vergüenza. «Oye, mi zorrilla», Momo habló pese a la timidez que le hacía confesar aquella inquietud que había descubierto. «Tú últimamente usas mucho mi nombre». Izuku la observó suavemente. Su mirada verde recorrió hasta lo más profundo de la mirada onix de ella. Fue sutil, tierno. Breve, pero intenso. Un segundo de silencio. Momo sintió su respiración entrecortarse. «Lo siento», sonrió. «Solo creí que tu nombre era demasiado lindo como para no usarlo». Y justo en ese instante, Momo Yaoyorozu entendió lo peligroso que podrían ser las palabras que Izuku Midori ya podía decir. Ella enmudeció al instante. Ni siquiera el latir desenfrenado de su corazón supo actuar ante que la confesión. La sonrisa tierna bajo las pecas en su rostro se tintaron suavemente. El recorrido eléctrico en su mirada permaneció sobre ella, en silencio. Hasta que él decidió romperlo con sutileza. «Supuse que un poco de café o chocolate te vendría bien». Izuku sonrió. Momo bajó la mirada y entre sus manos, tomó aquel termo. Quería esconderse, huir de la vergüenza y la timidez. Al abrirlo sus sentidos se embriagaron con el aroma del café. Sus mejillas se enrojecieron suavemente y entre sus labios dejó escapar un suave suspiro que movió el suave humo blanco del café. «Es un poco amargo», el chico advirtió acompañado una tierna sonrisa en su rostro. Momo llevó hasta sus labios el termo y dio un pequeño trago. En sus espalda, un suave cosquilleo recorrió todo su ser hasta plasmarse en la punta de sus dedos, que jugueteaban tiernamente entre ellos. Su mirada jugó entre su entorno. Su rostro se avergonzó y finamente volvió a aterrizar en la mirada del chico. Izuku esperó hasta que Momo terminó todos aquellos deberes pendientes. Decidió que quería acompañarle. La academia desértica. El camino húmedo. Las hojas sobre el suelo siendo aplastadas por su andar iluminado tenuemente por la destellante blancura de la luna. El camino fue silencioso, cómodo. Ambos separaron sus caminos en la estación del tren. En su vagón, Izuku mantenía una sonrisa inocente, infantil, llena de ilusión y felicidad. Momo se sumió en vergüenza. Observó a través de las ventanillas del vagón la ciudad bajo las luces de las estrellas. Algunos edificios se mostraban con vida, otros apagados. El tren pasaba cerca de algunas casas hasta que entró en un túnel, donde lo demás se oscureció dejando ver su propio rostro. «Vaya», susurró. «¿Esa soy yo?». El carmín sobre sus mejillas al recordar la mirada verde en ella. Aquellas pecas acompañadas de esa sonrisa única. Momo dejó caer su rostro con delicadeza sobre la ventanilla y de entre sus labios, un suspiro entrecortado, cargado de timidez logró escaparse sin su permiso. Nada de eso era amargo en absoluto. Susurró mientras dejaba que sus mejillas enrojecieran aún más. «Todo fue muy dulce, Izuku». Momo rebuscó el cielo nocturno con su mirada onix. Contó las suaves estrellas que logró divisar y con una sonrisa en su rostro, aceptó lo que su danzante corazón gritaba desde hacía ya mucho tiempo atrás.
Si ella tuviera que dar una razón por el cual es tan disciplinada, diría que es su deber como prospecto de héroe. También, si ella tuviera que dar una razón por la cual es tan recta, diría que es su deber como presidenta de clase. Pero si Momo Yaoyorozu tuviera que mencionar alguna razón por la cual su corazón esperaba siempre en aquella silla, impaciente de felicidad, aquella respuesta le aterraría darla en voz alta. ¿No estás nerviosa, presidenta? Momo llevó su mirada Onix con sutileza hacia él. De pie, junto al enorme ventanal del aula, Izuku observaba los árboles que poco a poco amenazaban con presentar al mundo los nuevos retoños de cerezo. ¿Nerviosa?, respondió ella con ligera duda. Izuku sonrió suavemente. Sus pecas se extendieron sutilmente por su rostro y sus pupilas acompañadas del verde de sus ojos se tintaron del suave ocaso frente a ellos. Cada día estamos más cerca de conviértenos en verdaderos héroes, sonrió suavemente. Izuku dio una última mirada por el ventanal, moviendo después su mirada esmeralda hacia ella. Ambos permanecieron en un silencio. Afuera, libres y sin ataduras, los árboles movían sus retoños rosas de la mano del suave suspirar del cielo dorado despejado. La ceremonia de clausura se acerca. Y tú necesitas preparar aquel discurso aburrido que por algún motivo nos obligan a escuchar. Fue unos instantes en los que dentro de Momo todo volvió a alborotarle. Todo enmudeció, incluso Izuku. Sintió su pecho pesar. Su respiración, cortada. Aquella preocupación la invadió. El tiempo. Musitó ella en desconcierto, volviendo en sí. Es verdad, ya pasaron 3 años. Momo sonrió invadida de angustia y preocupación. Su mirada se distrajo al instante en que sus labios temblaron. No más tareas, volvió a replicar ella. No más proyectos estresantes, agregó Izuku con gracia. Izuku rió. Momo no lo hizo. Izuku había aprendido lo suficiente sobre Momo en aquel tiempo que compartían. Desde el primer momento, hasta el final, sabía que cuando ella estaba triste, permanecía en silencio, observando el atardecer intentando buscar una solución a sus problemas. Por eso, cuando la descubrió perdida en aquel ocaso, una suave melancolía lo invadió. El chico la observó a detalle. Aquellos ojos onix distraídos. Los labios fruncidos y la respiración pesada. Momo, mencionó abruptamente tomando suavemente la atención de la chica. Sus miradas chocaron al mismo tiempo en que el aire junto a ellos se secó. Me gusta tu nariz, sonrió suavemente al verla sonrojarse. Ya lo habías dicho, tonto. Momo desvió la mirada intentando huir de la timidez que él le provocaba. Pero, además de eso, también me gusta tu sonrisa. Momo regresó su mirada rápidamente hacia él. El ceño fruncido envuelto en el rojo de la vergüenza sobre su rostro la delataban de 1001 maneras. ¿Qué cosas dices?, exclamó en vergüenza. El chico caminó discretamente hacia ella. Acortó poco a poco la distancia entre ellos mientras sus ojos la apreciaban con delicadeza. Me gusta la manera en la que muerdes tu dedo cuando estás concentrada. Los suaves destellos del ocaso que lograba entrar entre su silueta besaban su rostro tiernamente, bañando el ambiente en un dorado que hacía palpitar su corazón de manera desenfrenada. Me gusta cómo tuerces los labios al estar emocionada, y el brillo de tus ojos lo hace único. La vergüenza era tal que quería hundirse y huir. Pero, pese a eso, Momo mantuvo la mirada firme sobre él. ¿Por qué dices todo eso?, soltó ella en un susurro apenas perceptible. Sobre el rostro de él, una sonrisa se dibujó. No hay razón alguna. Su andar fue aproximándose hacia ella. Con cada paso que él daba, el corazón de ella se agitaba aún más. Son razones sin razón. Y aquellas razones sin sentido, son lo que me gustan de ti, y tú eres todo lo que me gusta. Y al estar frente a frente, separados por apenas poco, Momo comprendió una nueva fase de aquel calor que la envolvía. Su sonrisa era dedicada para ella, y nada más. Y su mirada verde permaneció cuidándola, envolviéndola en un nuevo calor. Así que no te preocupes, Momo. Si sientes que el tiempo te está ganando, podría compartir todo mi tiempo contigo. Por primera vez dejó de buscar soluciones en el atardecer y se dejó inundar de la incertidumbre de aquella sonrisa rodeada de pecas y mirada verde. ¿Qué opinas?, preguntó ella después de haberle presentado su intento de discurso de clausura. ¿Te digo la verdad o seguimos en paz?, sonrió él con inocencia. Te voy a vender en el mercado negro por partes. Para Momo Yaoyorozu las noches de primavera le solían parecer más frías que las noches de invierno. Llevó su mirada hacia arriba, hacia aquel árbol pintándose de rosa justo debajo de ellos. La farola de luz nítida al costado de aquel banco en la cual se habían postrado pasaba desapercibida gracias a la luna, empapándolos con delicadeza. Oye, mi gorilla, llamó ella sin recibir respuesta.
Oye. Momo llevó su mirada hacia su costado, donde Izuku desvió su mirada hacia el otro lado del sendero verde oscuro que los rodeaba. No me ignores. No sé quién es ese Midoriya del que hablas. Yo soy Izuku, irrumpió él con ligera seriedad. 1. La chica lo observó un par de segundos con cierto desconcierto. Observó su cabello verde alborotado rozando con delicadeza su oreja y de vez en cuando, su cuello. Observó sus pestañas largas que resguardaban con sutileza el esmeralda de sus ojos. El perfil de su fina nariz, que respiraba el mismo aire bajo ellos. Todo, bañado en el destello blanco sutil que la luna proporcionaba solo para ellos. Su rostro comenzó a arderle con dulzura cuando se percató de aquellos detalles. Vamos. Izuku volvió a irrumpir. Momo desvió su mirada. Bajo sus mejillas, el suave rosa de la timidez se hizo presente. Observó el césped bajo el rocío nocturno de la primavera naciente. El gigantesco árbol que presumía de los primeros cerezos del año. Observó sus pies, junto debido a la timidez. Y al final, volvió a resguardarse en el chico junto a ella. Izuku, musitó en un tono casi imperceptible. Llevó su mirada a Onix de reojo, sin conseguir de vuelta la esmeralda de él. Cerró sus ojos y suspiró. Izuku. Volvió a llamar, pero a diferencia, la voz se cortó por la vergüenza. Fugaces segundos fueron los que transitaron en sus pensamientos sin respuesta alguna. Breves instantes donde el suave besar del gélido viento nocturno sobre su rostro enmudeció, cuando el calor de una firme mano envolvió su mejilla derecha bañada en la vergüenza de la timidez. Abrió los ojos y al hacerlo, el destello de la luna quedó atrás, cuando el verde intenso de sus ojos la recorrió de una manera única. Siempre creí que mi nombre era común, Izuku sonrió. Pero ahora que fui testigo de la manera en lo que dices, lo hace único. Ambos permanecieron allí, congelados en ese instante. La mano de Izuku acariciaba con sutileza la mejilla de Momo, quien se encontraba prisionera de su corazón golpeándola con fuerza. Izuku podía sentir la respiración de Momo entrecortada recorrer entre sus dedos, haciendo que un destello lo envolviera por completo. Izuku, susurró una vez más. Pero esta vez, no hubo respuesta inmediata. Solo su respiración, y el roce de su pulgar sobre su mejilla. Después de unos segundos, él retiró su mano con suavidad, como si no quisiera romper el momento, pero sabiendo que debía hacerlo. Se puso de pie lentamente, estirando la mano hacia ella con una sonrisa serena. «Te acompaño a casa, presidenta», dijo, manteniendo la suave sonrisa tintada en un tenue carmesí bajo sus pecas. Momo parpadeó un par de veces. Luego asintió, aceptando su mano para ponerse de pie. El contacto fue breve, pero suficiente para encender de nuevo ese calor extraño que le recorría el pecho. Comenzaron a caminar por el sendero adoquinado que serpenteaba entre árboles teñidos de rosa. El silencio entre ellos ya no era incómodo, sino lleno de significados que ninguno se atrevía a traducir. La brisa nocturna les acariciaba el rostro, y la luz de las farolas los bañaba en un resplandor suave. ¿Sabes?, dijo Izuku mientras caminaban. A veces me pregunto cómo sería haber estudiado en otra clase. ¿Otra clase?, preguntó Momo con curiosidad. Sí. Quizá en la B. O incluso en algún otro departamento, como el de soporte. Respondió él, mirando hacia el cielo estrellado. Pero luego recuerdo que, si no hubiera estado en la A, no habría conocido a la presidenta de clase que se enoja cuando Kacchan y yo jugamos a ver quién aguanta más una patada en la entrepierna. Momo dejó escapar una risita suave, cubriéndose los labios con la mano. No me enojo, me preocupo. Eres descuidado a veces. Lo sé, lo sé. Pero, bajó la mirada hacia ella con una sonrisa suave. Me gusta que te preocupes por mí. Momo sintió el corazón encogerse. Desvió la mirada rápidamente, fingiendo observar las flores caídas en el camino. No deberías decir cosas así tan tranquilamente, murmuró. ¿Por qué no?, replicó él, sin perder ese tono cálido en su voz. Porque me haces pensar cosas raras, respondió sin querer, apretando los labios al darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. Izuku se detuvo en seco. Momo también se detuvo, sin atreverse a mirarlo. Un segundo. Tos. ¿Qué tipo de cosas raras, Momo?, preguntó en voz baja. Ella se giró un poco, aún sin levantar la mirada. Su voz fue un susurro tímido, como si el aire le pesara. Cosas, como las que piensas cuando te gusta alguien. El silencio fue distinto esta vez. Más denso. Más eléctrico. Izuku no se burló. No dijo nada gracioso. Solo se acercó un paso más, sin invadirla, sin presionar. Entonces no son tan raras, ¿no?
Momo alzó la mirada lentamente, encontrándose con esos ojos verdes que ya empezaban a conocerla mejor de lo que ella misma se atrevía a aceptar. Tal vez no, murmuró. Izuku sonrió de nuevo. No necesitaban más palabras. Caminaron el resto del trayecto en silencio, lado a lado. Sin tocarse, pero tan cerca que sus sombras caminaban juntas, como si fueran una sola. Cuando llegaron frente al portón de la casa de Momo, ella se detuvo. Gracias por acompañarme, dijo con una voz suave. Gracias por dejarme hacerlo, respondió él. Ella abrió el portón, pero no entró. Se giró una última vez, como queriendo prolongar el momento. Izuku. ¿Sí? Tu nombre no es común. Me gusta. Y sin decir más, desapareció tras la reja con una sonrisa apenas dibujada en los labios y el corazón latiendo más fuerte que nunca. Izuku se quedó unos segundos observando la puerta cerrarse. Después, se rió bajito, sacudió la cabeza, y emprendió el camino de regreso con las manos en los bolsillos y la sonrisa tonta de quien no quiere admitir cuánto le gusta a alguien. Si alguna vez se le hubiera preguntado a Momo Yaoyorozu cómo imaginaba el final de su etapa en UA, probablemente habría dicho algo preciso. Algo correcto. Algo funcional. Pero nada en ese último día se sentía funcional. Ni correcto. Ni siquiera predecible. Y fue así como todos, con sacrificio. Lograremos construir un futuro concreto. Se dejó inundar por las palabras que salieron de su preocupado corazón. Aquel discurso que tanto había preparado, lo olvidó. Dejó que su corazón hablara por ella. Cerró sus ojos al finalizar, los presionó con fuerza al terminar de hablar. No pudo divisar al público gritar con euforía, aclamar su gran noche. Momo Yaoyorozu simplemente cerró los ojos. El aula 3A había sido decorada con esmero. En los pupitres descansaban las carpetas de entrega, las últimas notas, los nombres impresos en papeles que ya no pesaban más que un recuerdo. La luz entraba desde las ventanas con la suavidad de una despedida, con ese tipo de brillo que solo aparece cuando las cosas están a punto de terminar. Ella estaba allí, sentada en su lugar. Con la espalda recta, las manos unidas sobre su regazo y la mirada perdida en la pizarra. La clase había terminado oficialmente hacía minutos. Pero ella no quería moverse, ni respirar, ni pensar. Sus ojos no miraban hacia la puerta, ni hacia la carpeta. Miraban hacia la nada. Porque esa nada estaba llena de tiempo que ya no iba a volver. Y entre esa nada, él estaba ahí. Sentado en su lugar. 2 pupitres más atrás, aún con la chaqueta del uniforme mal abrochada, como siempre. Izuku Midoriyaya. ¿Te quedas un momento más? La voz de él irrumpió el aire con una naturalidad desarmante. Ella giró el rostro lentamente. Las luces del pasillo apagadas, los pasos de sus compañeros alejándose, y ellos, los últimos. Un momento más, respondió Momo con un tono suave, casi tembloroso. Izuku sonrió. Esa sonrisa que nunca pedía permiso para quedarse. Pensé que te irías rápido. Comentó mientras caminaba hacia ella con las manos en los bolsillos. Yo también lo pensé. Musitó ella. Izuku se recargó con suavidad en la esquina del pupitre de enfrente, quedando a su lado pero de espaldas a la pizarra. Sus ojos esmeralda se perdieron también en la luz de la tarde filtrándose por la ventana. No fue tan malo, ¿cierto? Dijo él. No lo fue, asintió ella. Aunque tu discurso fue definitivamente más corto de lo que esperaba. Un récord personal, tal vez. Olvidé todo lo que había preparado. Confesó de golpe, sin pensarlo. Izuku la miró. Su sonrisa disminuyó un poco, sin desvanecerse. Ella no lo miró de vuelta. Hiciste llorar a más de uno con tus palabras. Murmuró él. Hubo un silencio. Uno largo. Uno que no incomodaba, pero que dolía. Momo bajó la vista a sus propias manos. Las tenía entrelazadas con fuerza. Izuku. Preguntó en un hilo de voz. ¿Te da miedo lo que viene después? Él se tomó un momento. Se separó del pupitre, caminó un par de pasos hacia la ventana y se quedó allí. Observando. Me da miedo no recordar lo suficiente, respondió. Que con el paso del tiempo, se me borren detalles importantes, cosas como esta aula, o cómo se ve el cielo desde aquí, o cómo se escucha tu voz cuando hablas bajito. Momo apretó más sus manos. Sus ojos parpadearon con fuerza, queriendo evitar algo que no entendía del todo. A mí, me da miedo no haber dicho todo lo que quería, dijo ella con un toque dubitativo. Izuku se giró hacia ella. ¿Y no lo hiciste? Momo levantó la vista y lo miró. Directo. Honesta. Herida. No, él no dijo nada.
Su mirada la sostenía con tanta intensidad que parecía querer leerla por completo, sin saltarse ni una letra. Ella se puso de pie. Pensé que tendría más tiempo, susurró. Siempre pensé que habría un mañana. Uno donde podría decirte lo que siento. Lo que pienso. Lo que tú significas. Pero, de pronto, ya no hay mañana. Solo hay hoy. Y no sé qué hacer con eso. Izuku caminó despacio hacia ella. Se detuvo justo frente a ella, dejando la misma mínima distancia que en tantas otras ocasiones. Suficiente para que el corazón latiera más fuerte, pero no tanto como para cruzar la línea. Dímelo hoy, entonces, dijo él con voz firme, aunque suave. Dime lo que no pudiste decir. Momo negó con la cabeza. No puedo. ¿Por qué no? Porque si lo digo, ya no podré guardarlo. Y si no lo guardo, entonces me dolerá cuando te vayas. Cuando todo esto termine. Izuku respiró hondo. Ya terminó, Momo. Esas palabras la atravesaron como una lanza. Sus ojos se humedecieron de golpe. No digas eso. Entonces tú dime algo. Insistió él. Ella bajó la mirada. Su vista nublada por las lágrimas que amenazaban su corazón casi herido le bloquearon la visión. La respiración pesada danzaba tenuemente con sus suaves labios entreabiertos, queriendo dejar salir todo pero al mismo tiempo queriendo retenerlo. Sujetó su falda con fuerza entre sus manos y finalmente dio un último suspiro. Te diría que me gustas. Susurró entrecortado. Que hace tiempo que me gustas, pero que me asusta no saber si es el momento. Mientras sus palabras salían libremente, con torpeza que tomaban firmeza mientras su corazón latía con desdén. Como si de una hoja que cae de lo alto de un árbol en un cambio de estación con libre albedrío, ella decidió dejarse llevar. Que cuando me miras, me cuesta respirar, pero que me gusta esa sensación. Que tengo miedo de que un día no estés y no poder decirte todo esto. Se detuvo. Tragó saliva. Su voz se quebró. Pero no pude, nunca pude, Izuku. Izuku dio un paso más cerca. Momo alzó la mirada por reflejo, y allí estaban esos ojos, esos malditos ojos que siempre parecían verla entera. Entonces, déjame decirte yo algo, murmuró él. Ella no respondió. Izuku acercó su mano, y con el dorso, rozó la mejilla de ella con un cuidado milimétrico. Me gustas, dijo con calma. Y no te lo digo para que respondas, ni para hacerte sentir obligada, sonrió tenuemente. Te lo digo porque es verdad. Porque no quiero que se quede como un recuerdo sin voz. Te lo digo porque el tiempo se acaba, y lo único que quiero que recuerdes de este día, es que fuiste lo mejor de estos 3 años. Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos Onix sin permiso. Lentas. Silenciosas. Momo se llevó ambas manos al rostro, intentando taparse. No quería que la viera así. Pero Izuku no permitió que se escondiera. Tomó sus manos con ternura y las bajó, sin soltarla. Está bien llorar, dijo con voz tranquila. Está bien tener miedo, Izuku. Pero también está bien seguir adelante con ese miedo. Porque el miedo no desaparece. Se aprende a vivir con él. Como yo aprendí a vivir con este sentimiento por ti. Ella lo miró. Su rostro rojo. Su boca temblorosa. Pero sus ojos, firmes. Sintió la mano de él besar con delicadeza su mejilla inundada por la preocupación. No sé cuánto tiempo me tome, pero estoy dispuesto a esperar lo necesario por ti. Confesó finalmente. Un instante de silencio los envolvió. Sus miradas plenas abrazaban fugazmente su sentir. El verde de él. El negro de ella. ¿Por qué eres así? Murmuró. ¿Por qué eres tan tú? Él rió suavemente. ¿Por qué tú haces que quiera ser así? En ese instante, algo en el aula pareció detenerse. El tiempo. La luz. El aire. Él no la besó. Ella no lo abrazó, pero fue más íntimo que todo eso. Fue un momento donde 2 almas se encontraron, en un punto intermedio entre la despedida y el deseo de quedarse. Minutos después, ambos recogían lentamente sus cosas. Izuku ya tenía su mochila colgada al hombro. Momo sostenía su carpeta con una mano, mientras la otra jugaba con los bordes de una hoja doblada. ¿Vas a quedarte un momento más? Preguntó él mientras caminaba hacia la puerta. Ella asintió. Solo un momento. Izuku la miró por última vez desde el umbral. La primavera es linda, pero se enfría rápido al anochecer. Ella sonrió, aún con los ojos llorosos. Iré pronto. Izuku no dijo nada más y se acercó hasta ella, donde apenas los suaves destellos del último sol del día lograban interferir entre ellos con recelo. ¿Estaremos bien? Preguntó Momo por lo bajo, queriendo que solo él pudiese escucharla. Lo estaremos, musitó Izuku. Contigo a mi lado es más que suficiente para estarlo.
Momo sonrió suavemente observando a través del ventanal los suaves árboles sonreírle con sutileza, despidiéndose de ella, de él. «Me gustas, Izuku». Momo mencionó con un suave hablar. Izuku no respondió nada con voz. Buscó sutilmente la mano de ella y al hacerlo, ella jugueteó con sus dedos suavemente. Un par de intentos torpes los envolvieron hasta que finalmente, con el calor de sus corazones, entrecerraron sus dedos, sujetándose el uno al otro con firmeza. Porque a veces, el amor no necesita un te amo. A veces, solo necesita que alguien se quede un momento más siendo cómplices de las travesías. El pitido del despertador le molestaba de sobremanera como cada mañana. El gruñido que salió de sus labios le sirvió de una queja sorda que acabó hasta que el despertador cayó. Abrió sutilmente sus ojos onix que destellaron fugazmente cuando el alba destellante acarició suavemente sus mejillas. Recorrió las comisuras de sus labios, suavemente abiertos y culminó en sus pestañas resguardando su mirada cansada. «MHHH», Momo se quejó suavemente. Su mirada divagó sutilmente por toda su habitación. Su cabello azabache desaliñado y su pijama de corazones mal abotonada que mostraban destelladamente la curva de su abdomen acompañaron su habitación desorganizada, que fueron el reflejo de aquel tiempo perdido. Momo se quedó mirando el calendario colgado en la pared. Contó mentalmente los días otra vez, como si hacerlo le diera alguna claridad. 4 meses, susurró, y el número le pesó en el pecho. Tomó su móvil. Encendido. Silencioso. Ninguna notificación de él. Ni una llamada perdida. Ningún mensaje. Nada. Y no porque no quisiera escribirle, sino porque había sido ella quien marcó el silencio. Necesito tiempo, le había dicho. Para pensar. Para ordenar todo esto. Y él había aceptado. Como siempre. Con esa calma que a veces la desesperaba y a veces la enamoraba más. Sonrió pesadamente. Izuku, susurró aquel nombre en busca de algo que no llegaba. Izuku estaba recostado en el sofá de su apartamento, con el cabello verde más alborotado que de costumbre y una taza de té en equilibrio precario sobre su pecho. Miraba el techo. No pensaba nada. O tal vez pensaba todo. ¿Tendría que haberle escrito? Le preguntó al aire. Silencio. Sí, probablemente sí, se enderezó de golpe, derramando un poco de té sobre su camiseta. Bakugou, que justo entraba por la puerta con una bolsa de pan y cara de fastidio, lo miró de reojo. ¿Otra vez haciéndote el protagonista de novela? No es una novela, es una historia de terror. Una muy cliché llena de drama romántico con final incierto y todo. ¡Qué asco! Frunció el ceño para gracia de Izuku. Izuku sonrió con resignación. No molestes. Soy una persona enamorada con miedo a la incertidumbre. Bakugou lo observó por encima. No lo hago, hizo una suave pausa. Me das lástima de verdad. Qué rara manera tienes de dar apoyo moral. Ambos rieron suavemente. Compartieron el desayuno como cada mañana e intercambiaron un par de palabras. Desde su graduación habían decidido compartir piso, así era más barato para los héroes que daban sus primeros pasos hacia el estrellato. Su plática fluyó donde el té y las palabras hicieron de notar a Bakugou la constante mirada de Izuku, quien observaba la pantalla de su móvil, apagada. Una sonrisa melancolía se apoderó de Izuku. Bakugou, por su parte, suspiró. Momo suspiró y bajó las escaleras de su casa. Su madre la miró desde la cocina con una ceja arqueada mientras servía el desayuno. ¿Te sientes mejor?, preguntó la madre observándola con sutileza. Nada nuevo, comentó con pesadez. Tal vez salga un poco, tal vez no. ¿Y ese tal vez tiene nombre? Llevó su mirada de reojo hacia Momo. Sus mejillas enrojeció suavemente, al mismo tiempo que su mirada se llenaba de vacío. No sé de qué hablas. Izuku, ¿verdad? Momo se quedó en silencio. Su madre sonrió de lado y le sirvió una taza de café. A veces perseguir un sueño no significa dejar todo atrás. Momo observó el negro profundo del café sobre su taza, jugueteando con él. Y a veces quedarse por amor significa perderte a ti misma. La mujer asintió, dándole la razón. Por eso hay que encontrar a alguien que no te haga elegir. Su madre acarició suavemente sus mejillas en una acción maternal. Momo suspiró, llevó la taza de café hasta su rostro donde se embriagó con el olor. Ambas permanecieron en un silencio tranquilo. Momo dirigió su mirada hacia la ventana, donde los suaves destellos del día se combinaron con el rocío matutino. Sonrió sutilmente. Tal vez, se dijo para sus adentros. El móvil de Momo vibró para su sorpresa. Leyó el mensaje recién recibido con confusión.
Después de dudar toda la tarde, de peinarse 5 veces, cambiarse 3, y volver a desordenar su cuarto, Momo se plantó frente a la puerta de aquella cafetería en la cual solía compartir tiempo con Izuku. Le pareció curioso que justamente la citaran ahí. Mientras caminaba en dirección a ese mismo recinto, en su cabeza galopaba la opción de verle a él. Se sacudió las ideas tratando de no idealizar un escenario ficticio y siguió caminando bajo el suave acariciar del sol de otoño. Tranquila, Momo. No es para tanto. Se dijo a sí misma mientras se preparaba para abrir finalmente la puerta frente a sus ojos. Una sutil ráfaga de viento con olor a café le recorrió al instante a viejos momentos. Aquellos donde muchas veces charló con Izuku. Donde discutieron de temas. Hablaron nimiedades. Compartieron vida. Todo y al mismo tiempo nada. Su mirada jugueteó con querer encontrarlo. Desistió al instante en que sintió su móvil vibrar de nuevo. PFF, qué impuntual. Musitó con gracia al leer el mensaje. Momo sonrió tenuemente mientras dejaba su móvil en el bolsillo de su chaqueta de cuero negra. Dio un último vistazo al aire y se dispuso a buscar un sitio en el cual esperar. Izuku lo conocía. Sabía que Bakugou llegaría tarde, por lo cual no se puso mucha presión encima. Tomó lo primero que encontró en su closet y salió del departamento con solo 5 minutos de anticipación de acuerdo a la hora pactada por su amigo. La brisa del amenazante atardecer le recordaba siempre a Momo, por eso amaba salir a observar cada ocaso con la misma emoción que lo hacía al pasar los días después de clase en aquella aula donde sabía que se encontraría ella. Me pregunto qué es lo que querrá ahora, Izuku mencionó mientras seguía el andar en la acera. No era raro que Bakugou y él salieran a tomar una copa o compartir un café. Pero cada vez que lo hacían era porque Bakugou necesitaba un favor. La última vez tuve que pagar unos cientos de yenes para que no lo metieran a la cárcel. Izuku rió suavemente al recordar a Bakugou llorando y evitando que su madre se enterara de aquel pequeño percance. Al cabo de un suave andar finalmente llegó al recinto a cual no dudó un instante al entrar. El olor del café ya era algo cotidiano para él, pero le gustaba la música de jazz que siempre tocaba de fondo al recibirle. Ahora a buscarlo, susurró mientras divagaba con la mirada. La música era suave. Más suave que lo que acostumbraba. La multitud a sus alrededores pasaban desapercibidos y con su mirada esmeralda, Izuku recorría cada rincón de la oscura sala apenas iluminada por varias velas sobre las mesas y letreros neón colgados por la pared. Continuó caminando y rebuscando, fallando abruptamente. Momo volvió a tomar su móvil y corroboró la hora. Habían pasado ya 15 minutos. Voy a golpearlo en cuanto lo vea. Gruñó sutilmente mientras acompañaba un suave suspiro de entre sus labios rosados. La chica se incorporó sutilmente de pie para dar un último vistazo a los alrededores. No vaya a ser que la brillantez de aquel chico fuera limitada. Izuku, por su lado, pasó junto a ella, donde sus hombros rozaron suavemente al pasar tan cerca del uno al otro. Lo siento, musitó ella sin darle mucha importancia. Y sin percatarse, ambos se alejaron sin mirar hacia atrás. Ambos caminaron, uno lejos del otro. Recorrieron las distintas mesas llenas de historias ajenas que flotaban a sus alrededores, presentes en aquella separación. De un suspiro pesado, Momo rodó sus ojos ya cansada de seguir esperando. El vestido blanco simple por encima de sus rodillas, que llevaba por debajo de la chaqueta de cuero negra, abandonó con ella el recinto. ¡Buah! Momo musitó al sentir el frío de la naciente noche bajo ella. Momo tomó su móvil dispuesta a quejarse con él por jamás aparecer. Elevó su mirada y al hacer contacto con la luna, un escalofrío le recorrió. No era la primera vez en que Izuku recorría su mente, pero justo en ese instante, fue más real. ¿Debería hacerlo?, mencionó con inseguridad observando en su móvil el contacto de Izuku. No se sentía segura de hacerlo. Le parecía egoísta haberle hecho esperar y que un día cualquiera dijera estoy lista. ¿Qué es lo que Izuku haría? Cerró los ojos y al recordarlo, sonrió. Volvió a suspirar, dejándose navegar por el mar estrellado que la noche le presentó en un silencio abrupto y presionó el botón de llamar. Después de unos segundos en silencio, el tono de llamada justo detrás de ella lograron captar sus sentidos. Esta noche luces un poco cambiado, Kacchan. Aquella voz la hizo temblar. Un escalofrío recorrió su espalda. Se giró lentamente, y ahí estaba él. Izuku, parado bajo el tenue reflejo de una farola, con las manos en los bolsillos, el cabello algo revuelto y esa sonrisa boba que parecía no haber cambiado ni un ápice. Momo intentó de todo para mantener la compostura. Ya quisiera tener ese genio explosivo, dijo esforzándose para que su voz no se cortara. Momo no supo si reír, gritarle o abrazarlo.
Así que solo cruzó los brazos y le lanzó una mirada tenue negra que buscaba aquel esmeralda de él. Así que todo era una idea de él. Momo musitó mientras observaba al chico fijamente. Izuku dio un par de pasos sutiles para estar un poco más cerca. Al hacerlo, se percató de lo linda que siempre había lucido ella bajo la luz de la luna. Así parece. Un momento de silencio los invadió de golpe. La luz de la luna, partícipe de las 1001 cosas que debían decirse y no decían, aturdía sus oídos con el gélido del viento que soplaba entre ellos. ¿Sabes cuánto pesa un pingüino? Finalmente Izuku habló. Momo lo observó extrañada por tal diálogo tan peculiar. Izuku sonrió suavemente incómodo y suspiró. Lo suficiente para romper el hielo. Se miraron en silencio y después, rieron. Rieron con fuerza. Como hacía mucho no lo hacían. Risa que enmudeció por parte de Momo. Izuku la observó y sutilmente una sonrisa apareció en él al percatarse de las lágrimas amenazantes en el fino rostro de Momo Yaoyorozu. Tienes un buen amigo, dijo Momo, aún sonriendo con los amenazantes ojos de lágrimas. No es tan malo, solo un poco torpe. El silencio volvió, pero esta vez era otro. Un silencio que abrió las puertas para volver a ser cómplices de lo que sus corazones tenían que decir. Ambos observaron al cielo. Las estrellas danzantes abrían un camino óptimo a la luna, quien partida por la mitad, tenuemente se postraba sobre ellos. Izuku sonrió suavemente y finalmente, con el corazón en la mano decidió hablar. He estado pensando, comenzó Izuku, bajando un poco la voz. Que quizás el problema nunca fueron los sueños. Ni tampoco los obstáculos. Podremos superarlos, pero nos dejamos ganar por el miedo. Momo lo miró con atención. Había miedo en sus ojos. Y también sinceridad. No quiero obligarte a elegir. Ni a frenarte. Ni a retenerte. Pero si hay una mínima posibilidad de que podamos caminar juntos, aunque vayamos a ritmos distintos, yo quiero intentarlo. Ella tragó saliva. Y se acercó un paso. Yo también. Otro paso. Me aterra la posibilidad de no cumplir las expectativas de la gente, mías. Tuyas. Izuku sonrió y dio un suave paso. Negó con un suave gesto de su cabeza. Los demás no importan. Debes querer siempre ser feliz a tu manera. Y por mí no debes preocuparte, porque si permaneces a mi lado, lo demás dejará de pesar. La distancia entre ambos era poco más que corta. Observaban sus ojos latentes, el uno al otro. El onix se ponderaba de él. El esmeralda de ella. Sonrieron suavemente bajo la luz de la luna. Aún hay mucho que descubrir. Cosas que me gustaría descubrir entre tus brazos. Izuku sonrió. ¿Qué me dices? ¿Gustas ser cómplice de una aventura incierta? Respondió él, alzando una mano. Ella, finamente después de aguantar todo por tanto tiempo, se abalanzó sobre él. Rechazó su mano solo para atraparlo entre sus brazos y hundió su rostro en su pecho. Lloró después de tanto tiempo. Lloró por la frustración. Por la incertidumbre. Por el miedo. Por finalmente estar donde siempre quiso estar. Con él. Momo suspiró, de aquellos suspiros que quitan un peso de encima y susurró. Cómplices. Momo levantó la mirada y con sus manos siguió hasta los labios de Izuku. Sintió la respiración de él córtate la suya. Tomarla entre sus brazos y danzar a penumbras de las estrellas. Sintió el recorrer de sus labios con los suyos. Sus narices chocar torpemente y sus suspiros ahogarse entre ambos. Fue un beso suave, lento. Cargado de toda la espera. Toda la incertidumbre. Beso con el cual finalmente suspiraban sus corazones heridos al estar lejos. Ahora renovados al estar juntos. Se observaron y bastó un segundo para que ambos supieran que esa palabra era mucho más que una promesa. Era un pacto sin condiciones. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó Momo, con una sonrisa divertida y las mejillas enrojecidas. No sé. Rió él. Jamás había llegado tan lejos. Ambos rieron otra vez y volvieron a unir sus labios. Esa vez fue un beso corto. Beso con el cual sellaban finalmente cualquier duda, dejándola sobre las manos de ellos. Observaron la luna, ahora más brillante que nunca y después de mirarse tenuemente a los ojos, decidieron marcharse de allí y dejarse guiar por el viento. Al dar un paso atrás, Izuku golpeó suavemente algo que lo hizo enmudecer. Mi helado oro. Gritó el niño. Yo no fui. Se defendió Izuku. Sí fuiste. Momo lo empujó, fingiendo indignación mientras reía. El niño tiene la culpa. ¿Quién come helado por la noche justo después de una declaración épica de amor? Izuku respondió observando cómo el niño lloraba mientras llamaba a su madre. Corre.
dijo Izuku, tomándola de la mano y echando a correr calle abajo. Ambos huyeron entre carcajadas, con las luces de la ciudad danzando a su alrededor, y la complicidad marcando cada paso. La noche apenas comenzaba, pero para ellos, era el principio de todo. Un principio ahora lleno de complicidad. Gracias por ver. Espero que hayan disfrutado este capítulo. Recuerden apoyar al autor original visitando los enlaces de la descripción. Nos vemos en la próxima parte. ¡Hasta luego!